El caso práctico que vamos a presentar el día de hoy se llama el uso de las herramientas de proyección Crystal Ball y @RIX para analizar la variabilidad de la temperatura en la costa peruana. Los integrantes del grupo están conformados por Alania Funes Diego, Melanie Arellano Flores, Alexander Cortés Casas, Marcelo Guerra Choque y Evelyn Pasache Elías. Vamos a iniciar con la formulación del problema. En la costa peruana tenemos celebraciones importantes en el mes de julio y enero. En los últimos años, la temperatura en ambas fechas han tenido una variabilidad constante. Por lo tanto, debemos analizar la temperatura del aire en la costa peruana del año 2022 y del año 2023 con los software Crystal Ball y @RIX. Ahora vamos a proceder realizando el análisis con el primer software, que en este caso es @RIX. Bien, ahora vamos a iniciar con @RIX. Para ello nosotros ya tenemos en nuestra hoja de Excel el recuadro con los datos y los valores necesarios. Temperaturas del aire en la costa peruana de julio 2023. Tenemos costa norte, costa centro y costa sur. También su temperatura mínima, temperatura máxima y temperatura como promedio. También el promedio general de estas tres variables. Ahora, para poder hallar la distribución, vamos a ir a este navegador donde menciona la misma palabra, distribución, definir. Y entre ellos vamos a elegir todas las categorías y nos dirigiremos a la distribución de PERT, el cual menciona que es a menudo utilizado en la gestión de proyectos y análisis de costos. Y en esta oportunidad vamos a analizar la variabilidad de la temperatura, asimismo como su certeza en 95% y probabilidades, y con ello también determinaremos cómo este factor puede determinar en las decisiones de inversión. Seleccionamos la distribución y vamos a dirigirnos hacia los parámetros, ya que en PERT, para poder realizarlo, es muy importante tener dato mínimo, probable y máximo. Como el mínimo ya tenemos, que es el 20.7, el dato más probable, que es el promedio 24.75, y por último el dato máximo, que es 28.8. Con ello le damos a aceptar y nos va a generar este dato. Bien, arrastramos la celda para también costa centro y costa sur y nos va a dar los siguientes resultados. Posterior a ello vamos a hallar el promedio de las distribuciones. Y con este dato, que va a ser muy fundamental para poder seguir con la simulación, vamos a iniciar. Pero antes de poder simularlo a través de la simulación Monte Carlo, tenemos que definirlo como una celda de salida. Bien, lo seleccionamos, vamos a definir y ponemos el nombre, promedio de distribución en el año 2023. Y con esto ya tenemos listo para iniciar. No olvidar que las iteraciones deben ser a partir de los 10.000, para que así los datos y las posibilidades sean mucho mayores. Bien, lo seleccionamos y damos a simular. Terminado ya la simulación, con estos datos que son muy importantes, tenemos lo siguiente. Conocemos que el nivel de certeza al 95%, como lo menciono acá, al 95%, es de 23.046. Ahora, la probabilidad de cumplir la temperatura promedio, como tenemos acá, vamos a seleccionar el valor que sea distinto a la certeza del 95% y vamos a ingresar el valor de la temperatura promedio, que es 21.83. Con ellos nos dan un 49.7 de probabilidad de que se pueda tener esta misma cifra como temperatura promedio. Ahora volvemos a repetir el mismo proceso con la temperatura mínima, que es de 18.5, dándonos una probabilidad del 95%.
Y por último, lo mismo realizamos con la temperatura máxima, que es 25.17, dándonos en sí un 5%. Y para poder hallar, en fin, la variabilidad, vamos a restar la certeza con el dato de temperatura promedio real, que es 21.83. Y con ello nos da 1.21, el cual va a señalar de que esta temperatura va a subir o a bajar de en sí la temperatura promedio real. Como ya tenemos todos estos datos de la costa peruana en julio 2023, repetimos el mismo proceso para julio del 2022, en el cual resaltamos en gran medida la diferencia que hay entre la certeza del 2023 con la del 2024, y esta diferencia en temperaturas. Del mismo modo, la diferencia entre enero del 2023 y enero del 2024, que sabemos que en esta época es verano, mientras que en julio es invierno. Y a pesar de ello, se nota la diferencia que hay del 2023 con respecto al 2022, porque esta ha aumentado. Una vez realizado el análisis con RIX, ahora les presentamos nuestro segundo análisis, pero de la mano del software Crystal Ball. Bueno, profesor, yo voy a explicar lo que es cómo utilizar el programa de Crystal Ball, siendo un complemento del Excel, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro de un promedio de las temperaturas y su mínimo y máximo en los meses de enero, febrero, marzo, abril hasta julio, ¿no? En este caso vamos a utilizar una suposición triangular. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el mínimo, el máximo y lo más probable. En caso del más probable, siempre se va a determinar lo que es el promedio, ¿no? Así, en este tipo de casos, cuando nosotros que tenemos el promedio, ¿ya? Bueno, delimitamos los datos correspondientes. En la parte del promedio ya va a estar porque lo estoy copiando de acá, ¿no? Acaba de recalcar que esto debe estar sin una fórmula, ya que impide, o sea, el programa pide que los datos que nosotros les demos sea de manera más simple, ¿no? Que no esté ligado a una fórmula. Bueno, y acá terminamos con el último mes, ¿no? Así con todos los datos. No, estos datos son los que van a realizar sus pruebas, ¿no? Crystal Ball va a realizar sus pruebas de las suposiciones de que del promedio de la temperatura que sale en los rangos, ¿no? Según cada mes. O sea, en enero va a realizar sus pruebas con los rangos de 18 y 29, y siendo lo más probable que salga 23.95, ¿no? Luego tenemos que definir la previsión. En este caso es como seleccionamos este dato de acá, que muy diferente a los demás. Este sí está ligado a una fórmula que es el promedio de todos estos resultados que nosotros hemos determinado para definir lo que es la suposición. ¿Y por qué? Porque el programa pide datos de entrada y de salida. Los datos de entrada son los datos que nosotros ya tenemos, ¿no? En este caso por los promedios y lo mínimo y lo máximo. Y el dato de salida es de todos estos datos qué es lo que nosotros hemos determinado, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Crystal Ball va a alterar todos estos datos haciendo pruebas, ¿no? De qué pasaría si, por ejemplo, esa temperatura se reduce, ¿no? Y eso es el resultado de la modificación de esta celda se va a reflejar acá, en esta otra celda, que es, como dice, definir previsión, ¿no? Bueno, ya he terminado todos estos puntos, ¿no? Le damos a iniciar, ¿no? Iniciar la simulación de todos los libros abiertos, ¿no? Bueno, iniciamos la simulación. Como se puede ver, ahí lo está alterando los datos del programa, y como se va alterando, también se va alterando el resultado que nosotros le hemos dado, ¿no? Que es el promedio de temperatura en todos esos meses, ¿no? Y nos va a soltar este gráfico, ¿no?
En este caso hemos determinado la cantidad de pruebas en 1000 pruebas respectivamente de lo que podría haber sido, ¿no? En las diferentes temperaturas que hubiera tenido en esos meses, ¿no? Bueno, los resultados nos da con un 100% de certeza de que de todos esos meses la mínima temperatura podría haber sido 20.4 y la máxima de 24 grados centígrados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un porcentaje de 95% de certeza? Se altera la, la simulación, ¿no? De que en vez de que sea 20.4, el mínimo de temperatura que pudo haber en todo ese periodo, ¿no? Desde enero a junio, ¿sí? Es 20.83 y el máximo es de 23.50, ¿no? Ahora, una de las funciones importantes de este programa es cuando comenzamos a utilizar el predictor, ¿no? Dice, solo se puede jugar esta herramienta cuando se establece una simulación, ¿no? En este caso hemos dado una simulación a los meses respectivos, ¿no? Que estamos haciendo de la tabla. Ahora, no, en este caso la ubicación de la serie de datos, esto lo va a elegir aleatoriamente un poco de los datos que nosotros hayamos aplicado a la simulación, pero vamos a redireccionarlo a todo este cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos una predicción del siguiente periodo, en este caso entre enero y junio, con estos datos, ¿no? Bueno, nos vamos a atributos de datos y lo ponemos en una predicción no estacional, ¿sí, no? Acá vamos a determinar según los ciclos, ¿no? Que queremos que que nos vaya a predecir, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Y como se puede ver, en este caso vamos a aplicarle para reducir los ciclos. No, disculpe, ahí se ve mejor. No. En este caso hemos determinado desde enero hasta junio la predicción de lo que podría ser, ¿no? No, esto es lo que nos puede, como decir, resultar para el siguiente periodo desde enero hasta junio, ¿no? Tenemos la prueba, como decir, esta es la simulación de lo que nosotros con los datos le hemos ofrecido, ¿no? Al programa, ¿no? Y el que está al lado derecho, ¿no? Con esta línea de tendencia, esta línea es como decir una guía de lo que podría ser, ¿no? En el siguiente periodo, ¿no? Además que nos muestra los datos predictivos. Y acá algunos datos estadísticos, ¿no? Como el mínimo, la media, el máximo, la desviación estándar, ¿no? Ahora, nosotros queremos también, si queremos tener un informe completo, nos vamos acá a incluir informe y tenemos acá el informe completo. ¿Qué pasa? Que el Excel va a crear, bueno, claro, en este caso el Christopher va a decirle al Excel que cree un nuevo libro en donde se va a plasmar en una hoja todo el informe completo de lo que nosotros hayamos predecido, ¿no? Y como se puede visualizar acá, ¿no? Tenemos la ruta que nosotros hemos determinado de la predicción, ¿no? Para el siguiente mes, o para el siguiente periodo en estos meses, ¿no? Tenemos el histórico, tenemos el ajustado, la línea ajustada, y tenemos la previsión, ¿no? Tanto por con un inferior de 2.5% y con la parte superior de un 97.5%, ¿no? Uno 2.5%, como decía, es la parte de la fiabilidad, y el otro es 97.5%. Y incluso acá se puede ver el cuadro, ¿no? Que son la previsión. Los datos los datos históricos, ¿no? Estadísticos. En este caso lo hemos aplicado con un tipo de estadística ARIMA, nuestra transformación lambda. Y bueno, esto nos puede ayudar, ¿no? A predecir, por ejemplo, qué temperaturas podrían ocurrir para el siguiente año,
Esto puede ser influyente en la parte de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa de helado, ¿no? En qué periodos nosotros vamos a poder producir o ofertar una gran cantidad de helado, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de marzo nosotros podemos decir, ¿no?, que la predicción es que haya una temperatura baja, ¿no? Por ende, nosotros podemos producir una mayor cantidad de helado y así aprovechar lo que es ese periodo, ¿no? Bueno, eso es todo, profesor. Esta es la manera como se utiliza el Crystal Ball. Espero que se haya podido entender lo máximo posible. Muchas gracias.